Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un programa muy interesante y es que vamos a mezclar a partes iguales historia y política. Y aunque la política es un tema bastante delicado que no solemos tocar en la Biblioteca de la Historia, creo que es de recibo tratar sobre una de las figuras más importantes de la historia de América, de Simón Bolívar. Para ello tenemos con nosotros a Carlos Malamud, quien nos va a presentar su nuevo libro titulado El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. Bienvenido, Carlos. Muy buenas, es un placer estar con vosotros. Carlos Malamud es catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, e investigador principal del Real Instituto Elcano. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina. En el año 2015 fue seleccionado como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, según Es Global. Entre sus obras cabe destacar Populismos latinoamericanos, Los tópicos de ayer, de hoy y de siempre, Sin marina, sin tesoro y casi sin soldados, La financiación de la reconquista de América, 1810-1826, e Historia de América, publicada esta última en Alianza Editorial. Como ya he mencionado anteriormente, Carlos Malamud viene a presentarnos su último libro, titulado El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, cuyo subtítulo es Falsificación de la historia e integración regional en América Latina, que es este aquí. Aquí tenemos el libro. Carlos, como así deja ver el título de tu libro, Bolívar y sus pensamientos eran una cosa, y lo que nos quieren hacer creer que era Bolívar es otra cosa muy diferente. Pero antes de entrar en materia, y aunque ya comentas en el libro que realmente no pretendes hacer una biografía sobre Simón Bolívar, sí que analizas capítulos muy importantes de su vida. Y me gustaría que nos contaras quién era Bolívar y qué fue de su vida antes de aparecer en escena en el proceso de independencia de la América Española. Bueno, como bien dices, esto evidentemente no es una biografía al uso de Simón Bolívar, no es una biografía ni política, ni militar, ni de ningún aspecto concreto de su vida, sino que se centra básicamente en ver, bueno, cuál era el pensamiento de Simón Bolívar, sobre todo en torno a la actividad política y a la integración latinoamericana, y a partir de ahí contraponer un poco lo que era el pensamiento de Bolívar, sobre todo adaptado al momento en que éste se plasmó, con la utilización posterior por parte no solamente de Hugo Chávez, sino en general a lo largo de la historia, pero centrándome, eso sí, por supuesto, en la falsificación y la manipulación que el pensamiento bolivariano hizo la revolución chavista o el proceso político chavista, ¿no? Pero yendo a la pregunta en concreto sobre quién era Bolívar antes de la emancipación, Bolívar era un hijo de la oligarquía caraqueña, sus padres eran propietarios de haciendas de cacao, era propietario de esclavos y como tal, como gran hacendado caraqueño, pues tuvo una infancia y juventud que compartió parte en su tierra natal y parte en Europa, donde hizo una experiencia que luego va a aplicar con algún tipo de insistencia en su vida política y militar posterior, ¿no? Es decir, en este sentido, su experiencia por Europa es muy rica y le va a dar una serie de herramientas y de conocimientos que luego le van a ser muy útiles, ¿no? En ese sentido, lo que hace en este periodo que podríamos decir preparatorio es asimilar una serie de ideas, de pensamientos, de saberes vinculados a la ilustración, vinculados al desarrollo del liberalismo, aunque él no va a ser un liberal doctrinario desde un punto de vista estricto, aunque sí va a incorporar una serie de conocimientos, de saberes y de ideas. Por ejemplo, en una época de su vida tiene o pretende tener una aproximación muy importante
con un liberal doctrinario como Jeremy Bentham, por ejemplo, pero años más tarde, sin embargo, se separa claramente de él y de esta experiencia, y en este sentido esto es también acorde con cambios de la postura política de Bolívar sobre distintos puntos de vista, como las elecciones, la democracia, el hecho de que el presidente tenga que ser electo sea vitalicio, si el gobierno tiene que ser centralista o tiene que ser federalista, y toda una serie de circunstancias que lo que nos prueban en definitiva es que Bolívar era más un hombre de acción, era más un político y un militar que un intelectual. El pensamiento de Bolívar no lo conocemos por libros, no lo conocemos por obras de reflexión, por ensayos escritos por él, sino que lo conocemos a través de sus cartas y sus discursos. Ha escrito más de 4.000 cartas y esto evidentemente nos deja un legado bastante importante, pero teniendo en cuenta que este legado tiene características muy especiales, y es que cuando uno escribe cartas, las escribe generalmente en función de dar respuestas a coyunturas concretas, y esto es lo que nos queda de él, ¿no? Es decir, un Bolívar poliédrico, un Bolívar multifacético, un Bolívar que va cambiando de respuestas en función de que cambia la coyuntura, teniendo presente que en los años en que duran los procesos de independencia, la historia tiene una aceleración muy particular, teniendo en cuenta no solamente lo que está pasando en los territorios americanos con las guerras de independencia, sino también el proceso político muy intenso que entre 1808 y 1825 se vive en la península ibérica, con la invasión napoleónica, con el proceso liberal, con la Constitución, la restauración de Fernando VII, el trienio y la nueva restauración, lo cual evidentemente marca unos cambios brutales de la coyuntura política que van a tener su repercusión inmediata en lo que está pasando en América, en el campo político, en el terreno de batalla, y esto es algo que, o sobre lo cual Bolívar es sumamente sensible. Uh-huh. Explicas en el libro la diferencia entre el proyecto de emancipación, cosa que es muy diferente de la utópica unión de los países resultantes de esta emancipación o independencia Realidad, en un ente único. bueno, en realidad lo que pretendía Simón Bolívar era por un lado, independizar a los países o a lo que eran las colonias españolas en América, liberarlas del influjo de su metrópoli, pero esto es una cosa, y lo que se intentó plasmar a partir de mediados del siglo XX en adelante era la idea de que de algún modo Bolívar lo que en realidad pretendía, lo que en realidad buscaba, era la integración regional latinoamericana, ¿no? Esta idea de integración regional prácticamente no existía cuando Bolívar actuaba política y militarmente, sobre todo en la definición de integración que manejamos hoy en día, que implica una cesión de ciertas cuotas de soberanía a instancias supranacionales sin las cuales es imposible avanzar en la integración regional. Bolívar, repito, lo que quería era independizar las antiguas colonias españolas, liberarlas de la tutela monárquica y de la tutela ibérica, Uh-huh. y en definitiva él veía con preocupación que la fragmentación del imperio que se había producido como consecuencia de las guerras de emancipación tornaban más débiles a las antiguas colonias, y que para poder imponerse militarmente a todo el poderío militar, valga la redundancia, de la antigua metrópoli, tenían que tener un grado de unidad mucho mayor del que efectivamente tenían, porque si no iban a poder ser nuevamente aplastadas, o ese intento perpetuo de reconquista que va a llevar adelante Fernando VII, pero también los políticos liberales en distintos momentos de estos años, iban a acabar con el experimento independentista. Por tanto, la máxima aspiración de Bolívar, eso que se dio en llamar la patria grande, era precisamente
reconstruir la vieja unidad del Imperio Español que había saltado por los aires como consecuencia del proceso emancipador y de la disolución del imperio. Sin embargo, una cosa es abogar por esta recomposición de la unidad perdida y otra muy diferente, instar a la integración regional. Desde esta perspectiva, lo que vemos es que hay un intento por parte de Hugo Chávez y del chavismo en general de convertir a Bolívar en un precursor no solo de la integración regional, no solo del socialismo del siglo XXI, sino también convertir a Bolívar en un gran líder antiimperialista, por supuesto, contra Estados Unidos. En la introducción del libro ya dejas ver que ha habido una manipulación de la historia y de la figura de Simón Bolívar con objetos obviamente políticos. ¿Qué aspectos son los notables y más importantes sobre Bolívar que se han modificado o falseado con esa intención? Bueno, hoy hay una expresión muy en boga que es la de presentismo, ¿no? Y esto lo que intenta es hablar del intento de utilización de la historia, no para interpretar el pasado, no para interpelar al pasado, bien con ojos del presente, evidentemente, sino para utilizar ese pasado con fines del presente y sobre todo, no solamente para controlar el presente, sino para proyectarse hacia el futuro con esa perspectiva histórica, entre comillas, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, lo que vemos es un intento de reescritura de la historia con fines claramente políticos. Los historiadores, por supuesto, estamos acostumbrados a reescribir la historia, sobre todo a que esa historia se reescriba desde una perspectiva del presente, como decía Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea, y en ese sentido esta expresión lo que intenta es demostrar que es a partir de preguntas relacionadas con el presente del historiador, con el medio en que el historiador se mueve, con la coyuntura en que vive, que se reflexiona sobre la historia y se pregunta y se interesa por la historia, ¿no? Ahora, evidentemente esto hay que hacerlo sin aproximaciones extemporáneas, haciéndolo con un sumo respeto sobre las categorías y los significados y los significantes de los conceptos en el momento en que uno está trabajando, en que uno está investigando, ¿no? Eso que algunos llaman con mucha razón historia conceptual, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la reescritura de la historia es algo constante, es algo a lo que estamos acostumbrados los historiadores. Pero otra cosa muy distinta es cuando esa historia se quiere reescribir, no para dar respuesta a nuevas preguntas, sino sobre todo para tener claras las respuestas, es decir, esa historia, de acuerdo con esta teoría del presentismo, lo que hace es ser reescrita en función de un partiprí a partir de establecer determinadas respuestas. Entonces aquí lo que importan no son tanto las preguntas, sino sobre todo las respuestas, ¿no? Entonces, y hay un ejemplo muy claro sobre esta manipulación del pensamiento bolivariano que tiene que ver con la Carta de Jamaica, una carta muy larga que escribe Simón Bolívar en 1815, dirigida a un comerciante británico asentado precisamente en Jamaica. Una carta en la cual él describe, por un lado, la situación existente en la América después de largos años de combate contra las tropas españolas, en un momento muy delicado, en un momento en el cual, como consecuencia de la restauración de Fernando VII, hay una clara amenaza de reconquista, hay una clara amenaza de desembarco de las tropas españolas en las antiguas colonias, y esto evidentemente va a condicionar la posición de Bolívar, un Bolívar que en ese momento estaba seriamente acorralado por las tropas españolas y sobre todo por la correlación de fuerza. Pues bien, en esa carta de Jamaica, Bolívar escribe
un largo párrafo donde se refiere a la situación existente en la América española, ¿no? Y entonces, en esa carta, él dice, bueno, como en la América hay una lengua, una cultura, una religión comunes, entonces evidentemente es posible, es necesario que en América pues tengamos un solo gobierno. Lo que ocurre es que cuando se presenta esta frase, se pone a partir de ahí un, un punto final y no se sigue comentando lo que dice Bolívar, es decir, no se encuadra esa frase, no se contextualiza. Sin embargo, después de eso no hay un punto y aparte, hay una coma, pero y Bolívar sigue diciendo, bueno, es verdad que todo esto, es decir, esa lengua común, esa religión común, esas costumbres comunes, pues ameritan tener un solo gobierno, coma. Sin embargo, dice Bolívar, esto no es posible porque hay situaciones extremas, distancias, caracteres disímiles, etcétera, etcétera, que hacen imposible avanzar en esa dirección. Claro. Es decir, Bolívar era claramente consciente de las limitaciones que el entorno, que la realidad le imponía, pero esto último se obvia y entonces se nos quiere presentar a un Bolívar claramente partidario de lo que se llama, o se debieron llamar posteriormente, la integración regional, pero Bolívar era muy consciente de que eso era complicado, difícil, por no decir imposible, ¿no? Claro. También se ha usado la figura de Simón Bolívar como símbolo de la revolución y de los cambios políticos vividos en Venezuela, en Bolivia, Venezuela, Bolivia y otros países hispanoamericanos, llegando a comparar la emancipación de los territorios americanos con la política actual. Cuéntanos esto, Carlos. Bueno, es verdad que Bolívar fue un gran libertador, bajo su impulso lo que era Caracas, lo que era la Nueva Granada, lo que era la Audiencia de Quito, que luego conformaron lo que se llamó Colombia o la Gran Colombia, se independizaron, también bajo su influjo se independizó Perú, bajo su influjo se independizó el Alto Perú, que luego se dio en llamar Bolivia, precisamente en homenaje a Bolívar, a Simón Bolívar, y todos estos territorios fueron independientes gracias sobre todo a la determinación política y al empuje militar del libertador. Bolívar junto con San Martín son los grandes libertadores de la América española y esto es algo que hay que reconocer. Ahora, una cosa es lo que ocurrió a comienzos del siglo XIX en estos procesos emancipadores y otra cosa es confundir o plantear que hay un vínculo indisoluble entre lo que ocurrió a comienzos del siglo XIX y lo que ocurrió 200 años después, a comienzos del siglo XXI, en lo que algunos llaman la segunda y definitiva independencia de América Latina frente al imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Aquí evidentemente hay una interpretación bastante maniquea por un lado y extemporánea por el otro, de lo que significa el aporte bolivariano, de lo que significa el aporte de la lucha de Simón Bolívar para la emancipación americana, pero con lo que esto era referente a la ruptura del imperio español y no a otra realidad. Bueno, ya ha salido a relucir el término de patria grande. ¿Qué era esto? Esto de patria grande. Bueno, la patria grande era la unificación del imperio español que, como dije antes, había saltado por los aires y se había fragmentado como consecuencia de los procesos de independencia, y lo que se buscaba era recomponer esa antigua unidad, ¿no? Es decir, y esto era lo que se dio en llamar la patria grande, es decir, la patria grande sería la reconfiguración del antiguo imperio español, ya
en una época de posemancipación, de surgimiento de las nuevas repúblicas post-españolas, por llamarla de alguna manera, ¿no? Ujú. Ahora, este intento va a chocar con grandes contradicciones. Por un lado, las distancias de las que hablábamos antes. Por otro lado, los intereses de las oligarquías locales y regionales, que muchas veces tenían puntos de vista, intereses contradictorios unos con otros, intereses que dieron lugar a lo que luego se llamó como guerras civiles dentro de la propia América Española, porque lo que había en pugna era distintos proyectos nacionales que intentaban imponerse unos sobre otros con el fin de que la oligarquía regional o local que terminara imponiéndose pudiera llevar adelante un proyecto que consideraba o que debía considerarse hegemónico, ¿no? Y esta lucha de intereses es lo que lleva a la fragmentación y sobre todo lleva a la imposibilidad de avanzar en lo que se denominó la construcción de la patria grande, ¿no? Es decir, esa patria grande es un proyecto quimérico, lo era a comienzos del siglo XIX, lo fue a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX, pero lo más importante es que lo sigue siendo, es decir, sigue siendo un proyecto utópico y quimérico ya a comienzos de la tercera década del siglo XXI, ¿no? Y esto es algo que lamentablemente lo podemos ver en estos tiempos de pandemia, ¿no? Es decir, América Latina es una de las regiones del mundo más golpeada por el COVID-19. Sí. América Latina tiene algo más del 8% de la población mundial, pero sin embargo tiene cerca del 30% de todos los muertos del mundo por COVID-19, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de la magnitud de la tragedia. Pero frente a esta tragedia, lo que vemos en la región, lo que vemos en América Latina, es una especie de sálvese quien pueda, una especie de COVID egoísmo, eh, una crisis de las instituciones de integración que habían funcionado hasta hace poco, que ha hecho imposible la menor coordinación, la menor cooperación mental con el fin de poder remediar los acuciantes problemas que plantea la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, el ejemplo más gráfico y sin embargo más lamentable, más terrible y más doloroso es la vacunación, ¿no? Es decir, para afrontar la vacunación, los distintos gobiernos han sido incapaces de ponerse de acuerdo, no solo para afrontar estrategias de compra de vacunas coordinadas, sino inclusive para aprobar de manera conjunta la viabilidad o no de determinadas vacunas como la rusa Sputnik V, Ujú, como las chinas o las occidentales. ujú. Además del proyecto denominado como Patria Grande, a lo largo de la historia ha habido intento por parte de los países iberoamericanos o hispanoamericanos de unirse en una especie de Unión Americana a imagen y semejanza de la Unión Europea. Bueno, en realidad los procesos de integración europeo y de la integración de América Latina son hijos prácticamente del mismo momento histórico, ¿no? Ambos empiezan a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que los impulsos para la integración europea, que una Europa que venía arrastrando los efectos mortíferos de dos guerras mundiales que habían costado millones de víctimas y destrucciones materiales pavorosas, eran distintos a los latinoamericanos. América Latina, en términos generales, es una zona de paz. Otra cosa es que sea una zona sin violencia, pero es una zona de paz donde las guerras entre países son prácticamente inexistentes, o si las hay, con efectos mucho menos devastadores, tanto desde una perspectiva de pérdidas materiales como humanas, son mucho menos devastadores que las guerras en Europa, que las guerras en África o que las guerras en Asia. No hay nada comparable, no ha habido nada comparable en América Latina a lo largo de los siglos XIX y XX a las guerras mundiales en Europa o a otras conflagraciones
en África, como por ejemplo las guerras que hubo en el centro de África en distintos momentos del siglo XX, ¿no? Mm. Por no hablar de la guerra chino-japonesa o de otros enfrentamientos bélicos, ¿no? Pero más allá de esto, lo cierto es que ambas regiones comienzan su proceso de integración regional más o menos en la misma época, con herramientas más o menos similares, pero lo que vemos después de tanto tiempo es que pese a todas sus dificultades, expresadas por ejemplo en el Brexit o expresadas después de 2008 en la crisis que sufre el euro, pese a todas esas dificultades y complicaciones o la crisis migratoria provocada por los refugiados sirios, el proyecto europeo ha seguido adelante, los logros están sobre la mesa, las instituciones resisten y son sólidas pese a las dificultades, pese a esos enfrentamientos entre el proyecto de construir una Europa de los estados o una Europa de los ciudadanos. Pero mientras esto ocurre en Europa, en América Latina el proceso de integración regional está en crisis. Esta crisis se ha agravado a partir de 2012, de 2013. La mayor parte de las instancias surgidas en la primera década del siglo XXI están paralizadas o en un estadio casi terminal. Mm. Y esto en buena medida provocada por el agravamiento de la crisis venezolana, una crisis que no es solo humanitaria, hay más de 5,5 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, sino también porque es una crisis política, una crisis económica, una crisis social, una crisis militar menos, pero también. Entonces, todo esto hace que esa integración no prospere, no avance, ¿no? Ha habido múltiples intentos, creación de áreas de libre comercio, los más exitosos en los últimos años han sido, por un lado, la creación del Mercosur, un intento de crear un mercado común que nucleara a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Por otro lado, más recientemente se creó la Alianza del Pacífico con México, Perú, Colombia y Chile. Pero junto a esto hubo otros intentos de avanzar en la construcción regional, como la creación de UNASUR, Unión de Naciones del Sur, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el SICA, el Sistema Interamericano, el Sistema de Integración Centroamericano, y así podríamos seguir con una larga relación de instituciones, a tal punto que muchos autores hablan de una verdadera sopa de letras de la integración regional latinoamericana, dada la profusión de instituciones de integración, ¿no? Con un añadido, y es que América Latina es la región del mundo que más parlamentos regionales o subregionales tiene. En realidad, inundados por la retórica que rodea todo el proceso de integración latinoamericana, pues hay una especie de premisa que señala que todo proyecto de integración que se precie para poder mostrar claramente sus señas de identidad y decir que, bueno, esto va en serio, queremos integrarnos de la mejor manera posible, pues debe contar con un parlamento regional. Pero esto evidentemente no es así porque desde esa perspectiva estos parlamentos regionales son carentes de prácticamente ninguna potestad, su posibilidad de legislar es mínima y por lo tanto su inutilidad es extrema. Pues es muy curioso esto porque, por ejemplo, en Europa que se hablan diferentes lenguas, diferentes idiomas, los países, digamos, del sur de Europa, eh, la cultura, digamos, es algo diferente a la del norte de Europa o a las del este de Europa y ya parece que ha confluido todo y ha congeniado bien. Y lo curioso es que en América Latina o en Hispanoamérica, hablando todos un mismo idioma, todos una misma cultura, que no haya congeniado aquello y que no se hable hoy día de una unión ahí fuerte. Y no sé, yo pienso que es una lástima que no se haya podido llevar a cabo Bueno, eso.
En América Latina hay básicamente dos lenguas, el español por un lado, el portugués por Que el es- otro, que es la lengua que habla el gran país de la sí, región, pero que que son muy similares. Yo pienso son que los bastante. hispanohablantes podríamos entendernos perfectamente con los de lengua portuguesa, porque yo pienso, vamos, hablando, digamos, pausadamente, es muy fácil de entender y nos podríamos entender muy bien. Bueno, de hecho, la comunicación entre los hispanohablantes y los lusohablantes es relativamente fluida. Evidentemente, hay quien lo habla de una manera más cerrada, Mm, quien lo habla de una manera más abierta, pero esto no impide que la comunicación sea fluida y se avance sin grandes problemas, ¿no? Es decir, de todas maneras, eh, por supuesto que se podía haber hecho mucho más. Hay un dato del cual hablo en el libro y que me parece bastante significativo, ¿no? Y es que mientras los padres fundadores de la Unión Europea son políticos, economistas, abogados, funcionarios como Schuman, como Monnet, como De Gasperi, o inclusive Winston Churchill, por ejemplo, y los europeos no necesitan remontarse ni a la antigua Roma, ni a Grecia, ni a Napoleón para justificar la necesidad de la integración regional. En el caso de América Latina, buena parte de lo que se considera los grandes precursores de la integración son militares vinculados a la independencia o gente como Sandino o Fidel Castro, es decir, gente que tienen un perfil más vinculado con la revolución social o política que con la necesidad de integrar, ¿no? Y aquí otro hecho que vale la pena destacar es que mientras en Europa pesan los intereses nacionales y esos son los que se ponen sobre la mesa y a partir de ahí es posible llegar a acuerdos, y por ejemplo tengamos en cuenta que uno de los periodos más dinámicos, más fructíferos de la Unión Europea fue cuando compartían mesa e instituciones políticos tan disímiles como François Mitterrand y Helmut Kohl o Felipe González y Margaret Thatcher. Esto en América Latina es imposible, ¿no? Por el contrario, prima otra premisa y es que si somos todos del mismo club político ideológico va a ser mucho más fácil la integración regional, pero si somos de tribus diferentes, esto es más complicado, ¿no? Entonces, y esto evidentemente hace que muchas veces cuando hay cambios de gobierno, pues hay que, como se dice coloquialmente, barajar y dar de nuevo, ¿no? Es decir, hay que romper la baraja y volver a empezar, lo cual nos lleva a un círculo vicioso bastante difícil de romper. claro. Se ha hablado mucho y han corrido ríos de tinta sobre la Gran Colombia y en tu libro también hablas de la Gran Colombia. ¿Qué es esto de la Gran Colombia? Bueno, la Gran Colombia es un intento de crear una gran federación o confederación o unificar tres territorios como eran el de Caracas por un lado, el de la Nueva Granada por el otro, es decir, lo que hoy es Colombia, y los territorios de la audiencia de Quito, lo que hoy es Ecuador en tercer lugar, ¿no? Y esto era un proyecto impulsado por Bolívar con el ánimo precisamente de dotar a su gobierno y a su proyecto emancipador de una mayor solidez, de un mayor peso político y militar, ¿no? Lo que ocurre es que no estaba escrito en ningún lado que los países actualmente existentes fueran los que estaban diseñados al comienzo del proceso emancipador. Como dije, la formación de las nuevas repúblicas son consecuencia del enfrentamiento entre distintos proyectos nacionales impulsados por las oligarquías regionales, proyectos que a la larga van a conformar los territorios y las fronteras de las actuales repúblicas, ¿no? Y así lo que vemos en la primera mitad del siglo XIX es que proyectos de conformar unidades políticas que hoy consideraríamos
plurinacionales, pero que entonces eran parte de un mismo proyecto, muchas de ellas han fracasado. Fracasó precisamente el intento de construir la Gran Colombia, que se dividió entre lo que hoy es Colombia, lo que es Venezuela y lo que es Ecuador. Fracasó el proyecto de crear una confederación centroamericana, que se dividió en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y luego se crearía Panamá después de su separación de, de Colombia. Fracasó también el intento de crear una confederación peruano-boliviana, que se dividió entre Perú y Bolivia. Fracasó también el intento de Artigas de crear una confederación que nucleara a Uruguay, Paraguay, con parte de lo que hoy es Argentina, parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, que dieron lugar a tres países diferentes, en ese caso Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, estos intentos de crear países que hoy consideraríamos supranacionales, repito, fracasaron, pero eso no impidió que Bolívar en su momento intentara convocar un congreso que él llamó anfictiónico para hablar de las raíces griegas y de la tradición occidental, de la cual hoy muchos reniegan, pero este congreso anfictiónico, donde Bolívar también quería contar con la presencia de Estados Unidos, por ejemplo, pues termina mostrando precisamente las debilidades, las grandes debilidades de su proyecto político. Pues ya ha salido aquí a relucir Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el papel de los Estados Unidos en relación a los países hispanoamericanos? Bueno, Bolívar era muy claro del papel que debía jugar Estados Unidos en el momento de la emancipación, ¿no? Es decir, para él, Estados Unidos era más un aliado necesario que un enemigo o un explotador, y de ahí que intentara aproximarse con sus reservas, evidentemente, dadas las cambiantes posiciones políticas de los distintos gobiernos de Estados Unidos en este momento, y ser muy crítico con lo que Estados Unidos marcó como una política de neutralidad. Bolívar era muy crítico con la neutralidad de Estados Unidos, le señalaba que, bueno, ellos que también habían sido colonias y habían necesitado del apoyo de otros países para emanciparse del Reino Unido, ahora necesitaban las antiguas colonias españolas del apoyo de Estados Unidos para emanciparse de su metrópoli, ¿no? Y en ese sentido lo que hay es una claridad muy meridiana por parte de Bolívar de lo importante que era el reconocimiento por parte de Estados Unidos, pero también de otras potencias europeas como el Reino Unido, de la independencia de las nuevas repúblicas, ¿no? Luego, como Bolívar es una figura muy maleable de la cual todos intentan apropiarse, hay quienes quieren presentar a Bolívar como el gran precursor del panamericanismo, es decir, ese proyecto de unir a todo el hemisferio americano, a todo el continente americano, con independencia de sus orígenes en una sola unidad, en este proyecto del antiimperialismo, es decir, del país de las riquezas y del patrimonio latinoamericano, ¿no? Ninguna de estas dos perspectivas es correcta, las dos son muy maniqueas, las dos nos quieren presentar un Bolívar en blanco y negro, pero como dije al comienzo de esta entrevista, Bolívar era un personaje muy poliédrico que tenía posiciones complejas sobre prácticamente todos los temas Uh-huh. de la actualidad, de su actualidad. Uh-huh. Hablando ahora de esa manipulación, digamos, que se ha hecho de lo que Bolívar pensaba para América, para Sudamérica, ¿cuál crees tú, Carlos, que era el objetivo de Simón Bolívar con el futuro de los países hispanoamericanos tras haberse independizado ya del Imperio Español?
Bueno, Bolívar, la verdad que, por un lado, lo que quería era emancipar las antiguas colonias, pero también es verdad que muy pronto va a llegar a una situación de frustración bastante generalizada con el devenir de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en los primeros años de vida independiente, ¿no? Bolívar se muere relativamente joven, sin tiempo de conocer el desarrollo posterior de las nuevas repúblicas, pero lo poco que ve le basta para sentir una sensación, como decía antes, de frustración, de gran desolación, a tal punto que inclusive plantea en más de un momento que en una situación como esa lo único que cabría hacer era emigrar o terminar yéndose o dándole la espalda a una realidad que era esquiva y que no estaba cumpliendo con ninguna de las expectativas depositadas por Bolívar ni por muchos de los hombres de su generación. Ujú. Bueno, hemos hablado ya de los Estados Unidos, de su papel, pero ahora, ¿cuál ha sido el papel de España en estos dos últimos siglos con respecto a los países que un día fueron parte de su extenso imperio? Bueno, la postura de España, sobre todo con posterioridad a la independencia, fue una postura bastante sui generis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, si vemos lo que pasó con las 13 colonias y su relación con la exmetrópoli, con el Reino Unido, lo que vemos es que la monarquía británica reconoce con bastante celeridad la independencia de lo que van a ser los Estados Unidos, se establecen relaciones diplomáticas, se restablecen los vínculos comerciales y de todo tipo. Sin embargo, España vive como una gran tragedia en términos muy personales la pérdida de sus colonias. Hay un intento inmediato de reconquistar militarmente las colonias y este intento de reconquista es compartido de alguna manera tanto por los monárquicos y absolutistas más furibundos como también por los gobiernos de corte liberal. Y esto lleva a que el reconocimiento por parte de España de la independencia de las nuevas repúblicas sea un proyecto, un proceso muy lento, lleno de contradicciones, de marchas y contramarchas, que dura prácticamente un siglo. Hasta prácticamente finales del siglo XIX no termina España el reconocimiento de las independencias de las nuevas repúblicas. Es un proceso muy lento que va avanzando caso por caso. El primero en reconocerse es México y luego años después otro país y otro país, pero es un goteo constante. Y esto de alguna manera complica y dificulta la relación con América Latina, aunque esto no impide que esa relación, más allá de los vínculos oficiales, sea una relación sumamente intensa, ¿no? Entre 1850 y 1930, millones de españoles emigran a los países latinoamericanos, incluyendo Brasil. Mm. De todas maneras, la situación con América o la manera o la imagen que América Latina tenía de España, que era una imagen forjada a partir de la independencia de España como un país atrasado, un país rural, un país católico, un país que daba la espalda a la ciencia y al conocimiento racional, pues empieza a cambiar a partir de 1898 de la Guerra de Cuba, ¿no? Y esto vuelve a situar a España en una nueva dimensión en relación con América Latina, una imagen que luego tiene otro cambio importante después de la Guerra Civil y del intento del franquismo de construir una hispanidad con raíces muy católicas, muy ancladas en lo que podríamos llamar el mensaje fundacional, en el sentido de que, bueno, de que España se desvivió por el continente americano y le transmitió
una lengua, una religión, una cultura, una historia, lo cual es cierto, pero evidentemente es solo una parte de la realidad. Y finalmente hay un nuevo cambio que se produce a partir de la transición, que implica un intento por parte de España de construir una relación mucho más igualitaria y más simétrica con los países latinoamericanos. Claro. Eh, es curioso la polémica que hubo hace unos años con el tema del retrato de Simón Bolívar. Cuéntanos la historia de la inhumación de los restos de Bolívar y todo lo que conlleva aquello. Bueno, la utilización de la figura de Bolívar por parte de los políticos venezolanos no es nueva, comienza prácticamente en la década de 1830, en el momento de la muerte de Bolívar, y todos los dictadores venezolanos como Guzmán Blanco o José Vicente Gómez también manipularon y utilizaron la figura de Bolívar. En este sentido, Chávez no es original, no ha sido original, ¿no? Pero Chávez necesitaba construir un Bolívar de alguna manera a su imagen y semejanza. En términos de Derrida, lo que podemos decir es que Chávez deconstruye primero a Bolívar para luego construir uno a su imagen y semejanza. Y este proceso comienza en buena medida también por el rostro. Había que construir un rostro de Bolívar muy apartado de sus rasgos europeos, dotándolos de rasgos más mestizos o mulatos, más parecidos a los del propio comandante Chávez. Y esto hace que Chávez mande a sus científicos a elaborar un nuevo retrato de Bolívar, muy alejado de los que se conocía históricamente del personaje, pero también se modifica la bandera nacional, se modifica el escudo nacional, los símbolos patrios, y se dota del adjetivo bolivariano primero al país, la República Bolivariana de Venezuela, pero luego también a sus Fuerzas Armadas, a la policía y a tantas otras instituciones que incorporan ese adjetivo de bolivariano. Y en este proceso, uno de los momentos más abracadabrantes, si se quiere, fue el momento de la exhumación del cadáver de Bolívar. Chávez planteaba que Bolívar no había muerto de muerte natural por una enfermedad, sino que había muerto como consecuencia de una conspiración, de un complot de la oligarquía de Bogotá, de la oligarquía colombiana, que lo había envenenado. Y para probar ese envenenamiento manda a exhumar los restos de Bolívar que estaban en la Catedral de Caracas, los manda a analizar científicamente, hay una nueva autopsia, grandes pruebas químicas y con otros mecanismos, pero estas pruebas no probaron nunca esta teoría tan estrambótica de Chávez. Bueno, pues todo esto y mucho más podéis encontrar en el último libro de Carlos Malamud, titulado El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. Aquí lo tenéis. Vamos a sortear en la Biblioteca de la Historia un ejemplar entre los fans del programa. Y bueno, Carlos, no sé si quieres comentarnos algo más que creas que es importante. No, darte las gracias por este esfuerzo tuyo, por tu importante labor en torno a la Biblioteca de la Historia para difundir lo que son las novedades metodológicas y de contenido que estamos aportando constantemente los historiadores, y que es una labor de difusión muy relevante y muy meritoria. Pues ha sido un auténtico placer tenerte en la Biblioteca de la Historia y espero que no sea la última vez y que en un futuro tengamos de nuevo la oportunidad de volver a escucharte en estos micrófonos porque la verdad que es un honor haberte tenido aquí y bueno, y podemos hablar de tus otros libros que tienes y charlar igual que hemos hecho en estos momentos un rato agradable. Será un gusto. Dejaré en la descripción del audio el enlace a las plataformas de compra de tu libro para que todo aquel que quiera adquirir el libro pues lo tenga más fácil. Perfecto. Pues un auténtico placer, Carlos. Un saludo enorme. Y lo mismo digo, un gran abrazo. Saludo.